El metro de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar. Y no solo por las múltiples y sospechosas fallas que ha presentado últimamente, sino también por el hecho de que cada vez son más y más los reportes de gente que afirma haber tenido un encuentro sobrenatural en los extensos pasillos del transporte público mencionado con anterioridad. Seres infernales que han cobrado mucha más fuerza, por lo que consiguen materializar su existencia de maneras más visibles. Tal vez para que los vivos podamos contactar con ellos, o solo llevarse nuestra energía, o simplemente mofarse de quienes tengan la suerte de encontrarse cara a cara con ellos. Si eres usuario constante de este transporte, al igual que yo, puede interesarte los macabros hechos que estoy por contarte. Incluso puede que te sientas identificado con alguna de las siguientes historias. Y si no frecuentas mucho el metro, prepárate para conocer todos los horrores que acechan dentro y fuera de este transporte público. Así que prepárense, pónganse cómodos y acérquense un pañal, que comenzamos. Llantos aterradores en el metro. Muy seguramente conoces la antigua y muy conocida leyenda de La Llorona, la cual nos contaba que una mujer llamada María sufrió la peor de las tragedias, pues sus hijos fallecieron ahogados en un río, y todas las sospechas apuntaban a que ella misma había sido quien cometió la atrocidad. Y ahora está destinada a vagar en busca de sus hijos por toda la eternidad, como un alma en pena. Bueno, pues nuestro protagonista afirma con todas sus palabras que se encontró con este ser de frente mientras usaba el metro de la Ciudad de México. Verán, nuestro protagonista es uno de los tantos usuarios recurrentes del metro. Este transporte público está presente en su día a día y jamás había visto algo fuera de lo que ya es común. Una desafortunada noche, nuestro protagonista decidió doblar turno en su trabajo, por lo que su hora de salida se postergó hasta muy altas horas de la noche, justo un poco antes de dar por cerradas las instalaciones del metro. Cuenta que al entrar, todo se notaba muy vacío. Ni un alma viva se asomaba en ningún lugar. Nuestro protagonista era el único que se encontraba esperando a que llegara el siguiente tren, el cual ya estaba tardando demasiado, más de lo normal de hecho. Tal vez había presentado una falla, pensó. Algo normal en estos días. No sabía si la desesperación lo estaba volviendo loco, pues empezó a escuchar unos lamentos aterradores que venían de uno de los túneles oscuros. Voz que pedía desesperadamente a sus hijos, por lo que inmediatamente nuestro protagonista recordó aquella terrorífica leyenda de La Llorona. Aterrado y con mucha precaución, nuestro protagonista se acercó lo más que pudo al túnel para ver si alcanzaba a observar de quién provenía esa voz, aunque él ya tenía una idea más que clara de quién era. Después de rebuscar a la dueña de dichos lamentos, sus sospechas se confirmarían al 100%. Pues una mujer con un vestido blanco, antiguo y destrozado, salía de los oscuros túneles, anunciando su llegada con sus lamentos de dolor y arrepentimiento. Nuestro protagonista cuenta que su cara era algo horrible de describir,
pues esta solo era un rostro verde echado a perder, con orificios negros en donde deberían estar su boca y sus ojos. Sus piernas se encontraban paralizadas del horror que se le estaba presentando. Aunque el shock duraría poco, pues sin que se diera cuenta, el tren, a punto de volarle la cabeza, tocó la bocina para que se moviera. Afortunadamente despertó del trance y subió al vagón rumbo a su destino, cargando con un pequeño y fantasmal trauma. Aterradores juegos en el metro. La siguiente historia, como muchas en esta sección, sucedió a altas horas de la noche. Verán, nuestro protagonista y su hermano iban de regreso a su hogar después de unas largas y agobiantes horas de jornadas de trabajo. Ambos se dirigían a la estación Ciudad Azteca, como muchos aquí saben, la última estación de la línea B. El transcurso del viaje estaría bastante bien. Me atrevería a decir que incluso reconfortante, pues eran muy pocas las personas que iban en aquel vagón, aparte de los dos hermanos, entre ellos una pareja, un señor de edad avanzada y un pequeño grupo de amigos que los acompañaban, quienes parecía todos se dirigían a Ciudad Azteca. Una vez llegando ahí, todos descenderían de los vagones, siendo nuestros protagonistas de los últimos. Al avanzar el tren, uno de ellos se percataría de que había dos niños a bordo, jugando en uno de los vagones. Nuestros protagonistas pararon desesperadamente el tren, objetivo que lograron con éxito. En eso, llegaron los guardias de seguridad que estaban en aquella zona, enojados. Reclamaron a los hermanos que por qué habían hecho eso tan peligroso. A lo que nuestros protagonistas contaron que vieron a unos niños jugando en uno de los vagones. Pensaron que estarían perdidos, o peor aún, que los habían abandonado ahí. Los oficiales rápidamente empezaron la búsqueda y por supuesto decidieron llevarse a ambos hermanos, pues en palabras de uno de ellos, no se fueran a pasar de pendejos y salgan corriendo pensando que las afirmaciones de aquellos hermanos eran puras falacias. Una broma de pésimo gusto. Buscaron y buscaron, y aquellos niños jamás aparecieron. Los policías, a punto de castigar a nuestros protagonistas, fueron detenidos por algunas personas que trabajaban en el área de limpieza, quienes rápidamente les dijeron que debían dejarlos ir, pues aquellos niños aparecen siempre jugando en las distintas estaciones del metro, y cuando los buscan, estos desaparecen sin dejar rastro. Lo más seguro es que sean almas en pena que perecieron cerca de alguna estación. Los policías se ponían a la defensiva y decían que esos cuentos eran puras hadas. Para no hacerles más largo el cuento, no se sabe cómo se zafaron de ese problema, pero lo lograron. Y cuentan que han vuelto a ver a aquellos niños varias veces durante su travesía en el metro, pero estos desaparecen casi al instante. Son muy veloces o, en efecto, son almas en pena destinadas a jugar en las instalaciones del metro para toda la eternidad. Dato nahual del metro. Historias de nahuales en el metro hay bastantes, pues por alguna desconocida razón, estos mágicos y míticos seres les ha dado por hacer uso de este transporte público. Una de esas tantas experiencias es contada por Daniela, quien asegura que ha vivido el momento más aterrador de toda su existencia. Dentro de los extensos pasillos del metro. Verán, nuestra protagonista se dirigía a casa de su mejor amiga,
quien le había hecho el favor de poder quedarse en su casa, pues Daniela no es residente de la ciudad. El metro no era uno de sus lugares favoritos, pues aún se perdía en algunos transbordos. Su destino sería la estación Xola de la línea 2, y ella se encontraba en la estación Moctezuma de la línea 1. Cabe destacar que durante los acontecimientos de esta historia, la línea 1 aún funcionaba en su totalidad. Bueno, aclarado esto, prosigo. Una vez llegó al transbordo de Pino Suárez, en el mismo vagón que Daniela, se subió un lindo gatito, el cual desde el principio ya presentaba unas conductas muy extrañas, nada normales en un gato. Hay que decirlo, este gato, aparte de su extraño comportamiento, llamaba la atención que, en palabras de Daniela, era muy feo. No emitía esa mezcla de sensaciones que da un gato, como por ejemplo la ternura. Este gato te invitaba a alejarte de él. Este ser se sentó en uno de los asientos como si fuera una persona, cosa que extrañó a todos en el vagón, incluyendo a una pareja que andaba de calenturienta, quienes interrumpieron sus actos indecorosos para observar detenidamente a aquel gato, el cual volteaba a verlos a todos, como si supiera que lo observaban. De repente aquel gato soltó lo que parecía una risa. Una risa que erizó la piel de Daniela, pues jamás había escuchado a algún gato reírse, y menos de esa manera tan macabra. Una vez llegó a su destino, Daniela descendió y notó que aquel gato se había bajado ahí mismo. Dicha criatura se encontró con unas personas que vestían de maneras muy raras, como si se trataran de chamanes o brujos. La curiosidad atrapó los sentidos de Daniela, pues erróneamente decidió seguir al gato y a aquellas personas, quienes la detectarían al cabo de un rato. Aquellas personas le dijeron al gato: «Oye, hazlo para que esa pinche escuincla deje de seguirnos». A lo que el gato contestó: «¿Hacer qué? Espera». El gato empezó a pasar por lo que sería un proceso de transformación. Por unos segundos, parecía una abominable bestia demoníaca, aunque al final terminó siendo una persona, un humano. Daniela salió horrorizada del lugar y corrió hasta que llegó a la casa de su amiga para contar que esa misma noche había sido testigo de la existencia de los nahuales. Regreso a los 50s. Múltiples teorías se han expandido a lo largo de la red, sobre todo el hecho de que el metro de la Ciudad de México pudiera tener portales, los cuales pueden teletransportarte a otras dimensiones, incluso a otros tiempos. Para la mayoría parecería una absurda teoría más del montón, pero para nuestro protagonista de nombre Julio, no son teorías tontas, pues él lo vivió en carne propia, y esta es su historia. Verán, Julio es residente del país de Canadá, de sangre 100% mexicana, por lo que de vez en cuando gusta de visitar su país de origen. Para llegar a su lugar de origen, debía tomar un autobús hasta la terminal de observatorio, y para ahorrarse unos pesos y recordar sus alocadas aventuras en la Ciudad de México, decidió tomar el metro. Una vez llegó al transbordo del metro Tacubaya, es que los alrededores comenzarían a notarse raros. Como muchos saben, este es uno de los transbordos que más se saturan de gente, sobre todo en horas pico.
El caso es que todo lucía desolado y oscuro, pues la mayoría de las luces se encontraban fundidas o parpadeando. Julio comenzaba a sospechar que ya no estaba en las instalaciones del metro y que había viajado posiblemente a otra dimensión, pues él es un fanático empedernido de lo paranormal y estaba más que informado de los acontecimientos extraños que abundaban en el metro. Pero jamás imaginó que él sería una de las tantas víctimas de estos fenómenos. De un rato a otro, casi inmediatamente, los alrededores se transformaron. No solo todo lucía más limpio y nuevo, sino que las personas que empezaron a aparecer, de repente, de entre la soledad, parecían vestir como si de los años 50 o 60 se tratase. Fue algo extraño. Lo más aterrador es que parecía no haber ninguna salida. Julio se encontraba totalmente atrapado en esa época. Después de un largo rato perdido en la vorágine casi infinita, fue que dio con las escaleras eléctricas, las cuales subió inmediatamente. Fue ahí que comenzó a sentir una sensación de alivio, pues la gente parecía usar ropa de la época y las instalaciones volvían a ser las mismas, por lo menos las que él reconocía. Llegando a su pueblo, quiso contar lo que le sucedió, pero nadie le creyó. Y es por eso que decidió contar su experiencia paranormal aquí. Nadie le creyó. Y es macabra broma. Los payasos, personajes que fueron creados con el afán de hacer reír y pasar momentos agradables. Sin embargo, con el pasar de los años, esta imagen que se tenía de los payasos se ha ido distorsionando a la de seres siniestros sacados del mismísimo infierno. Vaya, incluso hubo una época en la que veías payasos por la calle espantando a todo aquel que se le pusiera enfrente. Bueno, pues justamente de eso se trata nuestra siguiente aterradora historia. Nuestro protagonista es un aficionado del sistema metro, por lo que le encanta subir contenido relacionado a este, desde curiosidades, noticias, incluso leyendas perturbadoras. Un día se encontraba grabando un video al lado de unos amigos suyos que estaban buscando una de las legendarias entradas a los búnkers del metro, los cuales se dice que usarían en caso de una guerra nuclear. Proteger al presidente. Se rumoreaba que había una de estas entradas en la línea 7. Dicen no recordar exactamente en qué estación es que se encontraron con una entrada extraña, la cual teorizaron que sería la entrada de aquel reforzado lugar. Emocionados por el posible encuentro, decidieron retomar el tren de regreso para ver si lo volvían a ver, aunque fuera de reojo, pues la velocidad del tren no permitía ver las cosas con mucha claridad. Lo macabro se les presentaría no solo a ellos, sino a todos los que iban a bordo del tren, pues en esa extraña entrada, muy a duras penas, lograron notar quien parecía ser un payaso, cubierto de sangre por todos lados. Al llegar a la estación corrieron a notificar a las autoridades, quienes acudieron al llamado de una manera nada veloz. Aún así, prohibieron a los usuarios acercarse y los invitaron a seguir con sus actividades. Fue algo siniestro. Lamentablemente, ya no se supo qué sucedería con aquel payaso. ¿Lo atraparon o logró escaparse? Podría considerarse que fue una simple alucinación de nuestros protagonistas, pero todos en el tren lo vieron. Es imposible que todos ahí hubieran alucinado con lo mismo. ¿Qué piensas? Aterradora bestia en el metro.
Esta última historia te dejará pensando sobre realmente qué clase de horribles criaturas se pueden encontrar en el metro. Y me refiero a algo más aterrador que las ratas y cucarachas. Y por supuesto, más demoníaco que la rata gigante, la cual se supone era tan grande como una persona. Verán, nuestro protagonista es trabajador del sistema metro de la Ciudad de México, en el área de limpieza, por lo que su horario de trabajo era mayormente en la noche, cuando los pasillos se encuentran muy solos, salvo por los trabajadores, claro. Nuestro protagonista cuenta que varios días sus compañeros habían reportado avistamientos de una criatura gigantesca recorriendo los oscuros túneles del metro. Ellos describían a la bestia como un lagarto humanoide enorme, medía 2 metros, tal vez más, y supuestamente se había llevado a algunos de sus compañeros, aunque claro, esto último era tan solo un rumor, pues no se habían reportado desapariciones ni nada. Un día nuestro protagonista limpiaba su área correspondiente, junto con sus compañeros. La paz no duró mucho, pues unos gritos monstruosos se hacían presentes. Eran gritos de una criatura grande y siniestra. Después de eso, llegaron unos tipos muy sospechosos. No eran militares ni marinos. Sus uniformes eran diferentes. Eso sí, tenían armas muy poderosas. Estos sujetos accedieron al oscuro túnel. Después de un rato, los ruidos de balas y gritos demoníacos tenían al borde del terror a todos los empleados del lugar, incluido a nuestro protagonista. Después de un rato de lo que parecía ser un interminable combate, salieron del túnel aquellos extraños soldados, muchos de ellos muy lastimados, y 2 de ellos muertos. Lo más tétrico era la abominable criatura que llevaban muerta hacia quién sabe dónde. Uno de los soldados se le acercó a los empleados y les advirtió que no contaran nada de lo que habían visto ahí, o de lo contrario se los cargaría la chingada. Nuestro protagonista sigue trabajando en el metro, pues es su única fuente de ingresos, y dice que ha visto muchas cosas muy perturbadoras, que lo ponen a pensar si realmente el sueldo que le dan vale la pena el tenebroso riesgo. El metro, sin lugar a dudas, es un lugar interesante cuando ves más allá del transporte público, pues son tantas las historias y macabras leyendas que rodean las estaciones del metro que es difícil no fascinarse por esto, y la posibilidad de que tú o yo podríamos ser los próximos en tener una experiencia cercana con uno de estos fenómenos que invaden el metro. Dime, ¿has tenido alguna experiencia horrenda y paranormal dentro de estas instalaciones? Recuerda que pueden mandar sus historias al correo oficial estaciondelhorror3@gmail.com, o si lo prefieren, pueden mandarme mensaje por medio de mis redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Si al igual que yo adoran estas historias de terror en el metro, les dejaré una etiqueta a la cual los dirigirá a una playlist hecha para los fanáticos de estas macabras historias. Me temo que debo irme. La música es cortesía de Vivek Abhishek y por supuesto de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook y Spotify. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo
Una noche llena de pesadillas. Próxima estación,